así. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva transmisión de Cronistas Latinoamericanos. El día de hoy estamos reunidos debido a que el anterior domingo, el domingo 27 de octubre, se celebró de manera histórica un paso a una nueva Carta Magna, a la nueva Constitución de Chile. Recordemos que además este fue un día histórico porque además se celebró en un voto de democracia. Recordemos que las anteriores constituciones, la de 1833 y la de 1925, fueron elaboradas, digamos, por la élite, y la de 1980, que en realidad es la que vamos a hablar y la que ha estado en cuestión, fue promulgada en un periodo de la dictadura de Pinochet, donde ni siquiera hubo un padrón electoral. Se la promovió un mes antes y tampoco se podía hacer propaganda política. Además de entender este proceso de una nueva constitución, también debemos entender las causas que vienen desde hace 2 décadas principalmente, donde han habido bastantes revueltas populares, han habido cambios con el presidente Lagos, y para eso hemos invitado a 2 destacados profesionales de 2 áreas para que podamos entender además cuáles han sido las causas. Conmigo se encuentra Beatriz Alamant. Ella es de Chile, es economista de la U de Chile, también está cursando un magíster ahí, y fue presidenta del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial justo en el momento en el que ocurrían las revueltas de octubre, por lo cual evidentemente va a ser interesante escuchar su perspectiva. Y también está con nosotros Gabriel Ortiz. Gabriel Ortiz es cientista político y además trabaja en la Fundación Espacio Público de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, un gusto. A ver, entremos en el tema. Yo creo que va a dar mucho para qué hablar. Evidentemente es un tema que podría tomarnos días y horas. Entonces, la primera pregunta con la cual quiero empezar este conversatorio es: ¿cuáles son las causas que llevaron a esta nueva constitución? Beatriz. Ya. Gracias, Diego, por la presentación y gracias por la oportunidad también para estar acá, y gracias, Gabriel, por venir también y que podamos dar una discusión. Bueno, sobre esta pregunta es larga la respuesta porque, como decías tú, más allá de un estallido o un conflicto social, en realidad son toda la historia de Chile va determinando este momento en particular. Entonces hay causas estructurales que se venían ya dando hace tiempo, pero también hay una coyuntura y también hay que reconocerla como tal. Entonces voy a tratar de explicar eso en los 2 niveles. Entonces, primero, en un sentido más estructural, hace tiempo que ya conversábamos antes de partir que vemos una crisis de legitimidad de la política en Chile hace harto tiempo, que se expresa en cuestiones simples como altas tasas de abstención electoral, pero que también se expresa más en concreto en ya un camino largo de protestas de distintos movimientos sociales en distintas áreas importantes del desarrollo del país, que también vamos a pasar a contar un poquito más en un ratito, que un poco entran en pugna con el modelo de desarrollo que va planteando quizás la élite, entra en conflicto y decanta por primera vez quizás de manera tan evidente en una crisis de legitimidad no solamente de la clase política, sino también del modelo económico que tenía Chile, que como también comentábamos antes, Chile aparece en el extranjero y incluso para nosotros mismos por mucho tiempo como el jaguar de Latinoamérica, un país que ha llegado a un nivel de ingreso mediano de manera rápida, de manera exitosa. Entonces, esto empieza a ponerse bien en jaque, de manera evidente, porque lo que antes se cuestionaba de manera parcial de parte de cada movimiento social en cada área que entraba en conflicto, ahora es una cuestión general. Entonces, eso es una causa estructural, pero claro, no pasaría este proceso, bueno, un paso natural para remediar un quiebre tan grande de la institucionalidad chilena, es el cambio constitucional que es una herencia de la dictadura, como también ya comentábamos, pero no habría pasado sin una coyuntura, y la coyuntura es parte con una subida de precio del transporte público de 30 pesos chilenos, que
es muy poco, es $0,039, pero eso obviamente empieza una escalada de conflicto político-social, que también vamos a entrar más adelante, y empieza a surgir todo esto, de ya no son 30 pesos, son 30 años de Chile, o sea, todo el modelo que se administra desde la transición de la dictadura a la democracia está puesto en jaque, entonces no es una cuestión de que sea el pueblo contra la derecha, por ejemplo, que habían habido movilizaciones sociales así en el pasado, sino que es el pueblo o las masas en general, las masas sociales, populares, como uno le quiera decir, en contra de la idea del progreso chileno, una cuestión mucho más general. Entonces, quizá hay que hacer un antecedente un poco más histórico de este proceso, entender cómo fue la dictadura militar a la democracia en Chile. Entonces, también comentábamos un poco antes, pero nuestra dictadura militar fue una dictadura larga, fue una dictadura bien monstruosa, que se legitimó mucho en el poder, que no tuvo medios de comunicación, no tuvo partidos políticos opositores, mucha persecución política, y que se termina de manera extraña con un plebiscito. O sea, la constitución que se genera se hace con un plebiscito, pero además la dictadura también se acaba con una transición pactada entre la dictadura y el poder cívico-militar que operaba y la concertación o los partidos que estaban preparándose para un poco retomar el poder, que iba a ser una alianza media de centro-izquierda. Entonces, el primer gobierno es un partido de esta coalición y ahí se genera, estos 30 años en realidad son del 90 al 2010 pura concertación, después del 2010 a 2014 Piñera, que es el presidente que tenemos hoy día, que es de centro derecha, o era de centro derecha, ahora quizás eso está como más puesto en jaque. Después vuelve a la misma alianza, pero con una visión un poco diferente, que es la nueva mayoría. Es la misma alianza de partidos de izquierda, que esta vez incluyen el Partido Comunista, entonces es un poco más progresista la alianza. En ese instante incluso se propone un proceso de asamblea constituyente, sale la presidenta Bachelet, quien en su programa incluye un proceso constituyente, y el proceso constituyente inicia en realidad en su gobierno, se hacen cabildos ciudadanos, etcétera, pero queda hasta ahí, y de hecho sale electo después el presidente Piñera, que es el presidente actual de la Alianza Chile Vamos, una alianza de derecha, y no se sigue con este proceso. Pero entonces hay que entender un poco también qué es lo que hace la dictadura en Chile, porque así como explica el éxito de Chile, también existe un poco, quizás explica también un poco el fracaso o el resultado de no cohesión social que tenemos cuando se presenta el estallido. Entonces, bueno, al principio de la dictadura, ahora voy a hablar un poco también como economista, porque estoy haciendo análisis político, pero no sé tanto, así que ahora voy a entrar un poco más en mi tema, pero en un inicio, en realidad, como cualquier dictadura, hay más nacionalismo que ideales de libertad. Entonces, obviamente uno podría pensar como lo que caracteriza el modelo de desarrollo chileno, que es el neoliberalismo. También vamos a entrar un poco más en lo que es eso en el caso de Chile, pero claramente no era una cuestión natural para una dictadura, que el poder militar y las doctrinas de libre cambio, etcétera, en general no se llevan tan bien históricamente. Pero en este ensayo y error de no poder recuperar la economía, que era un problema que tenía al principio de la dictadura, altas tasas de inflación, desempleo, etc., surgen las ideas políticas de Milton Friedman como una oportunidad para hacer estas transformaciones, porque llega una generación de egresados de ingeniería comercial en mi carrera, de la Universidad Católica, que estudian en Chicago, los famosos Chicago Boys, y así es como se empieza a promover la doctrina del neoliberalismo en Chile. Se instala una serie de políticas que no solamente son intensas por su magnitud, sino también porque llegan a toda el área de manera muy rápida. O sea, los otros países que estaban probando con el neoliberalismo eran democracias, en Estados Unidos Ronald Reagan o el Reino Unido la Margaret Thatcher, no pudieron avanzar tan rápido como pudo avanzar una dictadura cívico-militar en Chile. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Con qué parte la idea del neoliberalismo para recuperar el crecimiento económico de Chile? Parte, por ejemplo, con la política de shock, que está bien documentado, privatización masiva de las empresas del Estado, entrega así al mejor postor. Otra cuestión muy importante es la apertura comercial, se van bajando todos los aranceles que hay en Chile, primero de manera unilateral y después, bueno, ahí vamos a hablar de que la concertación, o sea, la izquierda chilena institucional mantiene esta estrategia con tratados de libre comercio, pero esta vez multilaterales, o sea, no solamente que nosotros bajemos los aranceles, sino generar acuerdos con el resto del mundo, y hoy día Chile es el país que tiene más acuerdos de libre comercio, de hecho,
en el mundo y es una economía pequeña pero muy abierta. Eso también es parte de la estrategia, como yo les decía, bien intenso, bien rápido, y la apertura no solamente comercial, sino también financiera, o sea que pueden entrar todos los capitales que quieran entrar, pero después, y va más allá también, ¿por qué? Porque se privatizan no solamente, por ejemplo, las empresas del Estado, sino que también se privatizan áreas que antes eran consideradas como derechas sociales y ahora se convierten en nichos de acumulación de mercado. Entonces, se hace, sobre todo en 1980, se privatiza la salud, la educación, se generan hartos, no solamente cambia la Constitución, sino que se generan hartos decretos con fuerza de ley que van autorizando la expansión de mercados en sectores que antes eran derechos sociales. Entonces, por ejemplo, un ejemplo quizás muy evidente es la creación del nicho de mercado en las universidades chilenas, que se genera este nicho que antes no existía, entonces se multiplican las universidades privadas como nichos de acumulación. Hace poco tiempo veíamos cómo quiebran muchas veces porque los proyectos educativos en realidad no tienen más intención que ganar plata. Entonces, muchas veces no entregaban educación de calidad, no tenían un proyecto educativo concreto, la formación de cierto tipo de profesional, etcétera, sino que están ahí porque un mantenedor se enriquece a través de eso, son un negocio como cualquier otro. Entonces, eso podemos ver que produce un esquema de incentivos que uno podría esperar que no es el adecuado para la provisión de un servicio social como es la educación, por ejemplo. Entonces, eso pasa en todas las áreas, en todos los derechos sociales, pasa en las pensiones, que son administradores de fondos de pensiones privadas, también lo vamos a hablar más adelante, pasa en la educación, no solamente en la universitaria, sino también en la de los niños y las niñas, y pasa en la salud, o sea, la prestación de salud y la administración de centros de salud también se privatiza. Entonces, Excelente. Creo que ay, has perdón. tocado bastantes. No, está bien. Yo creo que has abierto paso a muchos temas. Justo la parte económica es a lo que vamos a entrar en un momento. Ahora igual me mencionaban que habían unos problemas de sonido. Nuevamente les menciono que vamos a hablar sobre el plebiscito que se celebró este domingo y hoy día estamos con Beatriz Alamán, que es economista, y con Gabriel Ortiz, que es cientista político. Y retornando a la pregunta, la misma pregunta, Gabriel, ¿cuáles fueron las causas que llevan a este plebiscito? Pero además me pregunto si realmente tuvieron bastante importancia, por ejemplo, la Revolución Pingüina, que le llaman en el 2006 por los escolares de primaria y secundaria, y bueno, también las revueltas de octubre del 2019. Vamos a entrar también en ese tema. Vamos Bueno, contigo, Gabriel. yo voto esta pregunta muy interesante porque creo que se podrían dar muchas respuestas. Bueno, Beatriz ya nombró muchos factores en su respuesta, así que está bien completa. Pero para mí, por ejemplo, hay muchos de cambio constitucional en específico, hay muchos antecedentes. O sea, está, como tú mencionabas en la conversación anterior, está la misma constitución de plebiscito de 1980 que se realizó sin registros electorales, sin permitir campaña de la oposición a la dictadura. Digamos, ahí eso ya te plantea un problema de legitimidad importantísimo. Después está el movimiento Marca C del año 2013, que fue este movimiento que llamaba a marcar en las papeletas de la elección de ese año, eh, con la sigla AC, que significaba Asamblea Constituyente, digamos, que en ese momento, hace 7 años, ya era como un diagnóstico de una parte de la población de que buena parte de los problemas de la política, por ejemplo, se relacionaban con la constitución vigente, después del proceso constituyente de Michelle Bachelet, eh, que no tuvo continuación por este gobierno. Y también, como tú mencionabas, justo recién en la pregunta, tenemos movimientos sociales, protestas que parecieran ser cada vez más y más grandes. Digamos, la movilización de 2011 fue más grande que la de 2006 y la de 2019 fue más grande que la de 2011. Entonces, pareciera ser como que cada cierto tiempo explotan como estas pequeñas muestras de descontento social, y al mismo tiempo también vemos que se desploma, por ejemplo, la aprobación de los actores políticos, del Congreso, de los presidentes y presidentas también, que la participación baja bastante, el porcentaje de participación baja bastante. Entonces, como te digo, muchos factores que no podría nombrar, pero digamos, si pudiera acotar un poco la respuesta, digamos, como mencionaba con esta de la marca C, digamos que ya con un diagnóstico un poco
realizado de que había ciertos problemas que la política no está satisfaciendo las demandas de la ciudadanía. Y hay un diagnóstico realizado de que eso se podía relacionar con algunas limitaciones o algunas el sistema político que establece esta constitución, digamos, o también, como mencionaba Beatriz, la manera en que la constitución concibe ciertos, por ejemplo, derechos sociales, el rol que le da el Estado, y en el fondo, digamos, que fue una constitución que nunca representó a buena parte de la población porque nunca la vio como propia. Excelente. A ver, ahora sí, la pregunta en el sentido económico, ahora vamos a entrar un poco más en sus áreas. Beatriz, mira, yo cuando estaba viendo los indicadores económicos de Chile, además indicadores de desarrollo, algunos conocidos como mortalidad infantil, desigualdad, pobreza, Chile se encuentra como uno de los países con mejores indicadores de la región. Su Gini es bastante bueno, que es un indicador de desigualdad. La pobreza es, por ejemplo, es del 3%. Incluso viendo indicadores un tanto no tan usados, pero que permiten saber este tipo de cosas, indicadores más de bienestar. Muchos indicadores están sobre algunos países comparados con los que se comparan, ¿no? Como derechos personales, libertades, salud y bienestar, retraso de crecimiento infantil, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que te preguntas cuando ves estos indicadores, y evidentemente es lo que se vende, digamos, en la política internacional, en la política partidista, es que pareciera que Chile está bien, que su modelo parecería funcionar y evidentemente, como también pasa en algunos otros países a raíz de la dictadura, porque también entran en un periodo donde había mucho auge económico, ¿no? O sea, Banzer que estuvo en Bolivia, Pinochet que estuvo evidentemente en Chile, tuvieron un auge económico, entonces a veces mucha gente no separa el auge de materias primas con lo que realmente se hizo. Pero entonces la pregunta es, si sus indicadores están tan bien, ¿qué es lo que les ha llevado a estas movilizaciones tan contundentes que hemos evidenciado estas últimas décadas? Ya, gracias. Bueno, primero yo sería crítica de que los indicadores estén tan bien, pero también entiendo que es una realidad efectiva el hecho de que el crecimiento del producto de Chile ha sido altísimo, ha sido muy alto, ha superado a la región, le ha permitido incluirse en un grupo súper élite de los países en el mundo mundial que es la OCDE. Y entonces, si es que nosotros nos comparamos con la OCDE, y de hecho eso es algo que se hace harto en Chile, ahí en realidad los indicadores nos van mal en todo. O sea, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, los peores niveles de participación laboral femenina o los más altos niveles de brecha, los peores niveles de acceso a la educación superior, etcétera, movilidad social. Pero incluso comparando con Latinoamérica también el Gini, por ejemplo, que el Gini para medir la realidad de desigualdad chilena no sirve tanto porque mide al final la desigualdad en la media. Y aún así yo diría que no es tan alto, o sea, no es tan bueno si es que uno sigue la tesis que pretendía seguir el modelo de desarrollo chileno, que era la tesis del chorreo, porque lo que estaban haciendo acá en los partidos políticos que tomaron el orden de nuestro país, la idea era esta apertura exagerada y esta profundización del mercado con la esperanza de que a través del chorreo esto iba a llegar a todas las personas. Entonces, lo primero es que eso no fue tal, en el sentido de que un Gini por ejemplo, 46% tampoco es un buen Gini, y además estos 30 años de progreso económico se acompañaron de una caída del Gini importante, o sea, de una caída de la desigualdad medida en términos absolutos, pero la participación del ingreso del 1% superior en Chile se ha mantenido casi estable entre el 30 y el 24% de acuerdo con cómo se mida. Entonces, eso te habla de cómo el crecimiento del producto importante ha sido altamente, se lo ha llevado la élite. Entonces, más allá de que los ingresos per cápita no sean tan malos en comparación con la región, en realidad los ingresos medianos, por ejemplo, sí son harto menores que los ingresos medios. Y eso devela cómo la mitad de la población chilena está a bajo nivel de ingresos. O sea, voy a leer plata en términos chilenos, pero por ejemplo, para que se entienda un poco la comparación, también te lo tengo en dólares. El ingreso medio en Chile es de $800, o sea, $800, pero el ingreso mediano es de $517. Entonces, para el costo de vida en Chile,
una familia de 4 personas con 517 dólares está bajo la línea de la pobreza. Entonces estamos hablando de que la mitad de Chile, con el ingreso por su ocupación salarial, por su salario, puede encontrarse bajo la línea de la pobreza. Entonces, incluyendo ya que, como decía antes, los derechos no están garantizados, o sea, como pasa en otros países de Latinoamérica, no hay acceso real a la salud o a la educación de calidad, etcétera, a través de lo que puede entregar el Estado. Además, tenemos una desigualdad de mercado. Justamente quiero preguntarte sobre eso, que es algo que me llama la atención, que es el acceso a cierto tipo de bienes, ¿no? Incluso viendo indicadores de, por ejemplo, el promedio de años de educación, también Chile está bien, ¿no? Parecería que, bueno, tiene en promedio más años de educación que muchos otros países, pero ¿por qué no me cuentas, por qué no nos cuentas realmente cómo es este acceso, ¿no? ¿Existe un acceso? ¿Es demasiado caro? Evidentemente, como decías al principio, está privatizado, ¿no? Yo no sé si nos podrías explicar también si hay un tipo de servicio de acceso público, por ejemplo, y sí, no tengo datos tan reveladores en esto porque no los preparé, pero sí de mi experiencia te puedo decir que, por ejemplo, la educación superior, Chile accede, pero de manera brutal. O sea, como tú bien dices, la gente se educa en la educación superior, ya sea a nivel técnico profesional o ya sea a nivel universitario. Pero la calidad de esa educación en la que se accede es muy desigual y además la gente se endeuda tremendamente para conseguirlo. Y el hecho de acceder, por ejemplo, a un título universitario no te garantiza un sueldo mucho más importante. O sea, se puede hablar mucho más de esto, pero en realidad es súper importante de dónde se viene en Chile, más que la carrera que uno saca, y también las universidades entregan títulos completamente diferentes. O sea, hay una cantidad de universidades, yo he escuchado decir un término muy peyorativo, pero es universidad Looney Tunes, en el sentido de que es una universidad que uno va a sacar un título y en realidad ni siquiera el mercado laboral lo valora demasiado. Y eso se ve en que han cerrado muchas universidades, y no porque el proyecto educativo haya sido, por ejemplo, poco profesional o etcétera, sino porque quiebran esa universidad. Entonces solamente ahí la autoridad regulatoria decide por sacar esas universidades del modelo, pero en realidad es una proliferación exagerada. Me gustaría mostrarle un gráfico para que vean, porque de verdad el aumento de nivel de acceso a la educación universitaria para los jóvenes chilenos incrementa de manera exagerada desde el 80, pero eso no se correlaciona con un aumento en la movilidad social, que es lo que uno esperaría cuando la gente entra en la universidad. O sea, clases bajas acceden a la universidad, pero siguen manteniéndose en ese nivel, y la gente que vino de buenos colegios, que accede a las mejores universidades, se mantiene en los espacios del poder y también accede al poder político. Hay muchos datos que se pueden ver con eso también. Por ejemplo, en la política está casi hiper representada gente de 3 comunas de Santiago en todo Chile, y así un largo etcétera, pero en realidad uno podría pensar que esos números que revelan cierto acceso en realidad esconden detrás de ello la gran diferencia que hay entre las cosas más caras y las cosas más baratas, por ponerlo muy en general. Y también uno lo puede ver en la salud, donde el nivel o sea, todos podemos acceder a la salud en Chile, y claro, las tasas de mortalidad infantil son bajas, pero el nivel de diferencia entre la salud privada, por ejemplo, y la salud pública es impresionante. Excelente. Entonces, algo con lo que me quedo es que... Ya. Perdón, dale. Ya que una cosa corta que tiene que ver un poco con esta fuente de crecimiento económico, que también me interesa mencionarlo, que un poco, ya Chile es el jaguar de Latinoamérica, hemos crecido mucho, hubo una década que es la del 90, de crecimiento hasta del 7% en promedio, o sea, un crecimiento exageradísimo. Sin embargo, hay hartas cosas que podrían hacer pensar que esa fuente de crecimiento está agotada. Y de hecho, por ejemplo, el año pasado, con las protestas, se decía que la causa de la pérdida del empleo y del bajo crecimiento que estaba generándose es porque las protestas fueron no alcanzamos a decirlo tanto, pero fue súper fuerte. O sea, por ejemplo, se suspendió el transporte público por un mes, se suspendieron las universidades, los colegios, las fuentes laborales, mucha gente perdió su trabajo, etc. Pero entonces eso generó que el 2019 Chile creció como un 1%. Pero en verdad Chile venía ya bajando mucho su ritmo de crecimiento. Entonces uno podría decir que es en parte por la pérdida de legitimidad social del modelo. O sea, esto ya no da más, este aumento sostenido basado en que aumenta la desigualdad, o sea, que crecen los ingresos de una parte poderosa, ya no va a permitir seguir creciendo, pero también porque hay una parte importante de ese crecimiento que se explica por una alta rentabilidad del capital que viene por la extracción de recursos naturales, que son finitos, no van a permitir crecimiento por siempre. Y por último, también el país se abre exageradamente, se abre todo lo que puede abrirse un país, y se posiciona
en la cadena de caudales de valor, o sea, en una posición baja, o sea, que en la que se ponen todos los países latinoamericanos, los países en desarrollo, los países en África, en gran parte de Asia, que es un país exportador de commodity. O sea, vamos a exportar esto y eso no nos va a permitir salarios mayores a los que ya accedimos. O sea, un poco nuestro modelo de crecimiento está estancado y no puede seguir manteniéndose ese crecimiento con el modelo que tenemos hoy día, y también lo que demanda la ciudadanía no va no entra en contradicción con esa esperanza de decidir económicamente, porque un modelo más inclusivo también podría permitir más de eso. Y ahí sí termino, perdón por hablar. No, está bien. Yo creo que la parte económica es fundamental para entender, pero algo que quería mencionar y que creo que es importante que se quede, es que estos indicadores en general normalmente buscan promedios, digamos, metiendo a toda la población en un indicador y al final pueden ser un tanto mentirosos. Ahora, hablemos de la parte política con Gabriel Ortiz. A ver, existieron reformas a esta constitución. La más contundente fue la de Ricardo Lagos, donde hizo 43 modificaciones. Lo más importante, digamos, fue quitar a las Fuerzas Armadas, digamos, que tenían mucho poder en los senadores. Y además, Ricardo Lagos tiene, digamos, una importancia porque además él estuvo, digamos, en los medios de comunicación, digamos, cuando se lo lee de manera internacional, él un poco quitó el miedo cuando se empezaba a acabar la dictadura. Evidentemente por el plebiscito para sacar a Pinochet. Ahora, esa es una de mis preguntas, pero otra que también te quiero preguntar es sobre el panorama político. Nuevamente quiero volver a esta revolución pingüina del 2006, también que nos hables del 2011, y bueno, y tocar el tema del 2018, en especial porque aquí lo que me llama la atención y que llama la atención en general es que fueron unas revueltas, fue una revolución propagada por adolescentes, por niños, primaria y secundaria, que evidentemente cuando lo ves a la línea del tiempo, no solo, digamos, probablemente los mismos que estuvieron en el 2006 fueron los que salían en octubre del 2019, entonces evidentemente no es una coincidencia. Vamos contigo, Gabriel. Ya, bueno, la primera parte. Bueno, sí, efectivamente se hicieron varias reformas a la Constitución de 1980. La primera, se acordarán, fue el 89, que esa fue plebiscitada, esa fue el último. De hecho, es un tema que también voy a mencionar, que la Constitución no contempló participación ciudadana. Ese fue el último plebiscito que se realizó antes de este domingo. O sea, hubimos 30 años sin consultas ciudadanas en Chile, más allá de las municipales, que no tienen mucho carácter vinculante. Pero, digamos, se hicieron varias reformas, pero estas reformas fueron un poco, digamos, para eliminar los aspectos más drásticos de la Constitución del 80, que tenía varios, por ejemplo. O sea, la Constitución de 1980 proscribía ciertos partidos. Por ejemplo, la Constitución de 1980, como tú mencionaste, tenía estos senadores designados, que estaban más o menos un poco puestos para mantener, digamos, el status quo dejado por la dictadura. Tenía también, por ejemplo, que las Fuerzas Armadas se podían autoconvocar para tomar decisiones ellos, sin consultarle al Poder Civil. Entonces, tenía un periodo presidencial de 6 años, muchas cosas que puedo mencionar, que se fueron sacando de la Constitución, que digamos fueron dejándola más o menos como una Constitución un poco más funcional a la realidad del país, digamos, pero no se convirtió en una primera, como mencionaba. El problema de legitimidad siempre estuvo. Digamos que nace de un plebiscito que fue realizado sin registros electorales, sin participación política. Quizás hasta con fraude incluso. Sí, bueno, se podía votar más de una vez, efectivamente. Y también, digamos, fueron cosas que se fueron dejando. O sea, aquí puedo mencionar un trabajo que hicimos en la fundación que yo trabajo, que es Espacio Público. Tenemos una iniciativa que se llama Contexto, en que monitoreamos temas del contexto factual que monitorea aspectos del proceso constituyente, y ahí vimos, por ejemplo, que más o menos 40% del texto de la Constitución escrita por Pinochet sigue ahí. Digamos, y también aspectos, como mencionaba Beatriz antes, de que la Constitución consigue ciertos derechos sociales de cierta manera, que digamos que están, si podemos decirlo,
un poco más cargados al sector privado, o no darle un rol preponderante al Estado, no darle un rol al Estado en la provisión de dichos derechos. Y aquí yo quiero entrar al que considero más grave, digamos que tiene una constitución que es muy presidencialista, digamos, creo que se puede decir con confianza de que Chile tiene uno de los sistemas más presidenciales, con presidencialismo más fuertes del mundo. Por ejemplo, el poder de veto que tiene el presidente en Chile no se ven en otras partes. El nivel de cantidad de iniciativas exclusivas que tiene el presidente también tampoco se ve en otras partes. Digamos. Son cosas que se ven en otros países, pero no se ven con esta magnitud que se ven en Chile. Y eso se ata, por ejemplo, un poco a cosas que están estudiando en la ciencia política, como los problemas de rigidez del sistema parlamentario, a los problemas de legitimidad dual que estamos viendo ahora entre que el presidente pertenece a un sector político y el Congreso mayoritariamente a otro. Ya pues se pueden un poco arrojar la representación del pueblo, pero digamos, eso genera un inmovilismo en la cantidad, en las políticas que se hacen, y en el fondo se puede decir que dificulta un poco para encontrar soluciones políticas a las demandas ciudadanas. Y eso es algo que se ha mencionado muchas veces. También podemos mencionar el caso del Tribunal Constitucional, que por cierto tú mencionabas la reforma de Ricardo Lagos, eh, que sí, por ejemplo, eliminó a los senadores designados y el COSENA, que es este órgano de las Fuerzas Armadas, que se podía autoconvocar, pero también se ha mencionado que una de las cosas que se negoció en esa reforma fue que tuvo un rol más importante el Tribunal Constitucional, y efectivamente después de la reforma de 2005 cada vez más leyes se han llevado al Tribunal Constitucional y han sido encontradas inconstitucionales. Reformas que tienen que ver con la educación, con el Código de Aguas, con el derecho a aborto, eh, con la protección de los consumidores. Y también vemos una disminución en la calidad de los miembros del Tribunal Constitucional, que dejaron de ser, por ejemplo, abogados o gente contradictoria del constitucionalismo, y más gente cercana a los partidos, digamos, como con trayectoria política, que no es malo, pero digamos, pareciera no ser lo más adecuado para ese órgano en específico. Y entonces, como yo mencionaba, esto era un diagnóstico que ya estaba hecho, digamos, como que ahora se retoma, digamos, que se hace un poco propio por parte de la gente que protesta, que ve un poco también, de fondo quiere ver que no estaba contentos con el sistema político, y de fondo se expresan afirmando que se quiere un cambio, y ese cambio fue contundente en el plebiscito pasado. Y la segunda pregunta que planteabas tú, al menos de el perfil de las personas que han participado en las protestas, sí, las protestas en las calles han sido, yo creo, lideradas por la gente joven. Eso lo vemos en el 2006, en 2011. Digamos que la gente del 2006 era secundaria, la gente del 2011 era universitaria. Así que efectivamente había mucho traslate, y ahora también vemos mucha gente, mucha gente joven también. De hecho, las protestas en el metro partieron por estudiantes secundarios a principios de octubre, antes de los días más intensos de movilización. Pero Ahora, también justo hablando de este tema de las revueltas de octubre, el gatillante es el aumento de los precios del metro. Eso es lo que enciende la bomba. ¿Quiénes fueron los que convocaron? ¿Quiénes fueron los actores que estuvieron ahí? ¿Eran actores visibles políticamente? ¿Eran líderes de partidos? ¿O de repente tal vez vino una marabunta de personas, evidentemente molestas por todo este tema que ya venía acumulándose? ¿Por qué no nos cuentas, Gabriel, cómo se sintió, cómo fue? Porque evidentemente ustedes estaban en la universidad mientras todo esto pasaba, ¿no? eh, bueno, fue algo bastante inorgánico, creo yo. Eh, fue como, digamos, como una bola de nieve que fue creciendo y creciendo. Fue partido por unas protestas en algunas estaciones del metro. Eh, pues, especialmente a partir de la semana del lunes 14 de octubre. Y cada día, digamos, iba aumentando un poco más, hasta que, digamos, el 18 de octubre, el viernes, esto ya está ya a nivel masivo. Y ahí también hay una cosa muy notable que va a ser el 18 de octubre, que fue el día que vuelven los caceroleos, que es una forma de protesta muy, muy popular en Chile, que es, digamos, cuando la gente sale a sus patios, a sus balcones, y empieza a golpear sus cacerolas con sus utensilios de cocina, digamos, para mostrar su descontento, algo que viene desde la dictadura, incluso antes. Pero esa noche y los días siguientes se sintió masivamente, y yo creo que es cuando cambia
la protesta, digamos, pasa a ser una cosa con bastante apoyo popular, pero llevada en el fondo por los jóvenes, ya sea una cosa ya que la mayoría de la población en Chile se une a mostrar su descontento. Y eso culmina, o sea, no culmina, pero tiene su punto más alto en la marcha del 25 de octubre, que fue justo un año antes del plebiscito, en que salió en Santiago 1 millón de personas a la Plaza Italia, que es el punto de congregación, y también en todo el resto del país también protestas muy vacías. Y de ahí al acuerdo constitucional pasaron solo 15 días. Entonces, fue todo algo bien vertiginoso. Fue bastante violentos y rápido también. Y también le hago esta misma pregunta a Beatriz. Recordemos que Beatriz, además, justo en ese tiempo fue presidenta del Centro de Estudiantes de Ingeniería Comercial, así que me imagino que tuviste un rol. Así que, ¿por qué no nos cuentas cómo fue la experiencia, qué se sintió y cómo fueron las movilizaciones? Sí, gracias. Bueno, quería agregar al análisis de Gabriel que estoy muy de acuerdo, pero yo también agregaría otra cosa que creo que parte de la bola de nieve se expandió ni siquiera por una cuestión orgánica del propio movimiento, sino por la gestión política que tuvo el gobierno. Porque desde el primer momento habían declaraciones incendiarias, por ejemplo, subió la tarifa y el ministro de Economía el día siguiente apareció diciendo que madrugara la gente, porque en la mañana en la tarifa Valle, que es la tarifa donde no hay tanta gente, reducía la tarifa, entonces que cómo no se esfuerzan un poquito más, entonces esas cuestiones que mostraban que la élite que gobernaba estaba tan alejada de la realidad, en realidad también exageraron el conflicto, y lo que es más importante yo creo fue que ese mismo 18 de octubre que contaba Gabriel, que fue el día que fueron las protestas más fuertes, se incendiaron 3 estaciones de metro con los vagones adentro, un nivel alto de protesta, no había transporte público en toda la ciudad, uno caminó muchos kilómetros para ir a la casa y toda la gente no estaba enojada, estaba feliz, que también siempre había pasado en los movimientos sociales antes, siempre está o por ejemplo yo lo viví el 2018 con el movimiento de las mujeres, que ese es un movimiento social que quizás olvidamos de mencionar antes, que también pasó el 2018, tomas de mujeres en las universidades y en los liceos y colegios en Chile. Siempre está este debate en la ciudadanía movilizada entre si apoyamos o no apoyamos la violencia. Y aquí pasó que era tan exagerada la violencia con la que estaba respondiendo la clase política, que esta violencia claramente era legítima. O sea, bueno, dentro de las quemas de estaciones de metro es más conflictivo, pero la gente no se enojaba con que hubieran barricadas o tomas de calle, etcétera, porque parecía legítimo, y en mi opinión lo es. Y pasa el 18 de octubre que Piñera declara estado de sitio y salen los militares a la calle, y es la primera vez que pasa esto había pasado para el terremoto o cuestiones así, pero por motivos políticos es la primera vez que pasa desde la dictadura, entonces eso es súper fuerte y genera también una respuesta más intensa desde las personas que están protestando. Sale a protestar mucha más gente, a enfrentar a la fuerza militar. Ese día sábado amanece con tanques en las calles, es una imagen muy potente para los chilenos y las chilenas, yo creo. Entonces eso también multiplica y aumenta la bola de nieve y se pone más en cuestionamiento este modelo, yo creo. Y también más adelante se ve, o sea, cómo se violan sistemáticamente los derechos humanos en este proceso. O sea, todos los días son días de manifestación, todos los días uno no sabe qué está pasando, mueren más de 30 personas, al menos 11 de ellos directamente desde funcionarios del Estado, entonces es una cuestión bien intensa. Piñera, por ejemplo, el 20 de octubre, recién cuando parte, declara que están en guerra con un enemigo muy poderoso, entonces se genera como una suerte de guerra en Chile, no menor, que no solamente viene por esta fuerza inorgánica de estudiantes que partieron en estaciones de metro evadiendo nomás, se genera como una lucha bien importante entre estos violentistas, y en realidad la gente que se está manifestando sabe que no son violentistas, y el poder político. Entonces, un poco está la respuesta del Acuerdo por la Paz, que es un acuerdo entre la mayoría de los partidos que componen la institución democrática en Chile, porque algunos se restan, se resta el Partido Comunista y también se restan algunos, bueno, y el Frente Amplio, que es un conglomerado político en Chile, se quiebra incluso después de esto porque había mucha impunidad, todavía no estaban resueltos temas, no había reconocimiento de las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo, y se hace este acuerdo por la paz primero y por la nueva constitución. Entonces es una apuesta de la institucionalidad por mantenerse en orden,
y es una apuesta que uno pensaría que un poco funciona por el alto nivel de apruebo que encontramos hoy día, pero en ese nivel es bien rechazado por la ciudadanía movilizándose, y por eso también se explica que dure tanto más que el 14 de noviembre el proceso político de estallido, que dura hasta este año cuando se retoma incluso este 18 de octubre. Pero quería también decir cómo se vivió. Esto también, como decía Gabriel, fue súper inorgánico. O sea, las manifestaciones que antes veíamos del movimiento estudiantil del 2006 y el movimiento estudiantil del 2011 tenían cabecillas orgánicas claras. O sea, el 2006 eran los estudiantes secundarios que estaban organizados en orgánicas, después el 2011 eran los estudiantes universitarios que estaban organizados en orgánicas, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Acá es una cuestión inorgánica, incluso porque la crisis de legitimidad política que enfrentan los políticos también la enfrentan las organizaciones de base de la ciudadanía en general en Chile. O sea, la Central Unitaria de Trabajadores, que era una organización que fue poderosa, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, todas esas cuestiones hoy día también tienen una crisis de legitimidad. La gente salía por la suya y la gente se organizaba en sus territorios, y eso fue súper relevante también. Los cabildos que les contaba que ocurrieron para el intento de reforma constitucional de Michelle Bachelet, se volvieron a instalar y fueron autoconvocados, o sea, más allá de cualquier orgánica que estuvieran tratando de instalar los partidos más transformadores, que también se hizo de alguna u otra manera en Unidad Social, un bloque que se armó ahí, eran autoconvocados. O sea, había mucha gente que estaba protestando porque estaba enojada y por sí mismo iba a protestar en familia o por sí solo, más allá de que fueran, por ejemplo, los liceos todos juntos, o la universidad a marchar como universidad. Eso en realidad no se vivió, fueron pocas las carreras que se organizaron para marchar, y a mí me tocó eso en particular, que en mi carrera nos organizamos y tuvimos una movilización en la universidad, pero fue muy poco común eso, siendo que antes era más la norma que la excepción, ahora eso se convirtió en la excepción. Siempre hablo mucho, perdón. No, está bien, nos interesan estas perspectivas. A ver, para los que recién nos están sintonizando, estamos hablando sobre el plebiscito. Ahora estamos en las causas. Estamos con Beatriz Alamón, que es economista, y Gabriel Ortiz, que es cientista político. Ahora, volviendo contigo, Gabriel, yo me pregunto cuáles fueron y cómo se dieron las salidas que dio la élite política, si fue realmente de la élite política, o salieron otros actores a empezar a dar soluciones a este tema. Evidentemente duró mucho tiempo, muchísimo, más de lo que yo creo que todos esperaríamos que duren, pero se llega a una salida concreta que es el cambio de la Constitución. No, yo creo que fue una salida de la élite política, digamos, de los actores políticos que que tienen presentación política en el Congreso. El presidente, más o menos famosamente, se restó un poco o optó por estar un poco más alejado de esta conversación. Algunos dicen que porque no le quedó otra, otros dicen que fue decisión propia de no tratar de contaminar el proceso. Pero sí, como yo decía, esto fue como yo decía, que el cambio de constitución no, toma mucha fuerza ahora, pero no es nuevo, es un diagnóstico que ya estaba realizado. Que yo creo que Es buena un tema que ya parte. se venía hablando, ¿no? Eso es algo Sí, sí, de todas llamativo. maneras, o sea, en la última elección, 8 de 9 candidatos tenían el cambio condicional en sus programas. En la elección anterior también era en la mayoría de los programas políticos estaban cambios constitucionales. Eh, pero, como digo, se retoma un poco ahora como parte de otros políticos que yo creo que efectivamente piensan que la Constitución es inadecuada para la realidad de Chile actual, que no permite actuar en ciertas áreas que les gustaría avanzar. Eh, pero sí también había muchas dudas de que si esto iba a ser una solución eh, que iba a ser atractiva para la gente que estaba movilizada. Y eso fue lo que hubo muchas dudas. De hecho, se habló mucho de... hay un término que se ha instalado en Chile que se habla de la cocina, porque hace unos años cuando se negociaba un proyecto de ley, se habló de que había dirigentes de partidos que estaban negociando en una cocina en la casa de un senador, y ese término como que se adoptó, pero había muchas dudas, digamos, si como este acuerdo que fue realizado en el Congreso Nacional iba a ser visto como una especie de cocina por parte de la gente que estaba movilizada, y efectivamente hubo muchas dudas al inicio, digamos, las movilizaciones no decayeron en los días siguientes o decayeron poco. También, eh, digamos, algunas,
las imágenes que estaban viendo de incendios en algunas partes, barricadas, por supuesto también se había muchos abusos policiales también, que eso, por supuesto no ayuda a que caiga el conflicto. Pero en el fondo había muchas dudas y recién ahora pareciera verse con el plebiscito pasado de que esta salida efectivamente se está viendo como un camino que también es atractivo para gran parte de la población. Pero sí también se menciona mucho de que, digamos, tampoco es es la única salida, sino que también tiene que ir acompañada con otras reformas sociales que también son urgentes y que no necesariamente depender del trabajo de la convención. Las reformas en temas de pensiones, en salud, en educación, eh, son temas que también se tenía mucha claridad que tienen que seguir avanzando más allá de este plebiscito. Lamentablemente como que la pandemia los paró bastante y de hecho se ha retrocedido en algunos temas, digamos como por la crisis económica, las soluciones a la crisis más o menos, han sido financiadas principalmente, yo diría, con recursos que afectan a los propios ahorros de los trabajadores y no tanto a deudas del Estado, por ejemplo. Eh, entonces hay yo diría que es un plano de bastante incertidumbre de cómo se va a resolver y que también es fundamental. Y justo vamos a entrar en el post de la Constitución, pero igual lo que te quiero preguntar, Gabriel, y que nos puedas aclarar a todos es cómo va a ser este proceso de una nueva Constitución. No es un proceso tan rápido, no es un proceso tan simple porque hay tres pasos. El primero fue, evidentemente, el primer paso, o sea, el cambio para querer hacer el cambio, el voto para querer hacer el cambio. Pero, ¿qué más es lo que sigue, Gabriel? ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo va a ser este proceso? Bueno, eso es las cosas que tenemos un poco más de claridad, al menos especialmente en la convención, no toda, porque también hay unos puntos pendientes, pero tenemos, primero que nada, tenemos una elección que va a ser el próximo 11 de abril, que esa elección va a ser realizada con las reglas que aplican, son generalmente las mismas reglas que aplican para la Cámara de Diputados, de hecho el mismo número de miembros, se le han agregado algunos aspectos que yo creo que son muy positivos, que quieren hacer incluso más representativa porque la elección de la Cámara de Diputados es sistema proporcional, que apunta a representar a distintas corrientes políticas, a algo que tampoco había antes, porque otra cosa que te había mencionado es que la Constitución actual tiene algo que se llaman leyes orgánicas, que son leyes de quórum más alto, especialmente son de 3/5, y una de esas es el que definía el sistema electoral, que es un sistema bastante inmóvil, básicamente era un sistema que, salvo excepciones, daba uno y uno para cada sector. Eh, bueno, eso se cambió hace tiempo, va a aplicar el sistema proporcional que es nuevo, pero también se le agrega el tema de la paridad, va a ser una constitución, la convención va a tener una composición paritaria, también son entre hombres y mujeres. También se han agregado reglas para que las personas independientes tengan más facilidad de competir. Y también hay un tema que está pendiente, pero esperemos que avance, que es el tema de los escaños reservados para pueblos indígenas, para pueblos originarios. Eh, y eso, digamos, agregaría un cierto número de miembros a la convención para que estos pueblos, que actualmente tampoco están reconocidos constitucionalmente, eso también es otro tema de la Constitución, puedan estar representados. Y bueno, y una vez que se haga esta elección, la convención se va a instalar más o menos un mes y medio después de eso, ahí depende de qué tan rápido se califica la elección. Y de ahí, ese momento, la convención va a tener que, primero que nada, aprobar un reglamento de funcionamiento por 2/3. Eso, digamos, eso es un aspecto central del acuerdo que se hizo hace un año, que la convención Dos tenga que aprobar tercios del nuevo órgano elegido. A ver, digamos, solo para contextualizar, el domingo hubieron dos papeletas. La primera era el apruebo o el rechazo, el sí o no a un proceso de una nueva constitución, y la otra papeleta era el órgano que iba a llevar esta nueva constitución. Evidentemente, el voto fue en contra de la élite política para, digamos, promover un grupo de ciudadanos que pueda hacer, y eso es justamente lo que nos está hablando Gabriel Ortiz. Entonces, a ver, el tercer paso va a ser el apruebo de, o sea, va a ser la votación para saber si se aprueba o no la nueva constitución,
pero no deja, a ver, no es mucho tiempo quizás para dejarlo, no genera mucha incertidumbre. ¿Cómo va a ser este proceso? Bueno, sí, como decía, efectivamente, lo único que tiene que hacer la Comisión es aprobar su reglamento interno, que no está definido actualmente, solo está definido aspectos muy básicos que básicamente que tiene que aprobar las normas que queden en el texto constitucional por 2/3 y que tiene que elegir a su propio presidente y vicepresidenta o presidente y vicepresidenta. Eh, y después de eso, la Constitución tiene 9 meses para redactar una Constitución de la forma que el mismo órgano estime adecuado. Eh, y esto efectivamente genera algunas dudas. Alguna gente diría que no es tanto tiempo, aunque es extensible en 3 meses más. Puede ser un total de 12 meses. Eh, pero, por ejemplo, genera mucha incertidumbre qué tan rápido la convención va a aprobar su reglamento interno, de qué manera se va a organizar, por ejemplo, si se va a ir en comisiones. También hay un tema que ha sido planteado por algunos sectores que están asociados un poco más al rechazo, de que sí que la convención tiene que tener una especie de ratificación final por parte de sus miembros, también por 2/3. Eso es algo que no quedó en el acuerdo, así que sería algo que solo puede ser terminado por la convención de su funcionamiento. Eh, pero como yo decía, bueno, una cosa primero, que es que este aspecto de los 2/3 también fue algo que generó dudas, porque actualmente los 2/3 y los 3/5 que mencionaba antes, que son de las leyes orgánicas constitucionales, son vistos como una especie de piedra de tope, porque existe una explicación de que básicamente eh, ha sido muy difícil reformar algunos aspectos de la Constitución, digamos, como tú decías, los senadores designados estuvieron 15 años antes de que pudieran ser eliminados, y eso fue porque se requirió un quórum muy alto para poder eliminar, y esto se ve como que favorece un poco a los grupos que estaban más cómodos con esa Constitución, porque eso lo único que tenían que hacer era eh, negarse a estos cambios para que no ocurrieran, teniendo solo un tercio de los miembros. Eh, pero ahora va a ser un poco distinto porque no estamos reformando una constitución existente, sino que estamos creando una nueva. Aquí es donde entra el concepto de esta hoja en blanco, que se utilizó mucho, que es en el fondo de que la constitución no va a tener ni siquiera tiene capítulos establecidos de nada. O sea, esto va a tener que ser escrito por la convención, y eso es un incentivo en otro lado porque incentiva a los miembros de la convención eh, para que negocien para incluir a los conceptos que a ellos más les importan, y eso aplica para todos los sectores políticos, creo yo. Eh, por ejemplo, para los sectores que están asociados al rechazo, que están asociados un poco más a la derecha más dura, les importan muchos temas como la autonomía del Banco Central, el derecho de propiedad, aunque bueno, el derecho de propiedad es menos tan lejos porque es parte de los tratados internacionales que la Convención tiene que respetar. Pero en general también les interesa agregar les interesa que la Constitución contenga los temas que a ellos les importan, y eso también aplica también para la izquierda y para el centro y para todos, eh, y también para los grupos de interés, por supuesto. Eh, entonces eso esperemos que sea un incentivo positivo. También, como decía, esperamos que por las reglas electorales esta convención sea bastante más representativa, o que sea vista como más representativa. El asunto de la paridad, digamos, va a ser la primera convención constitucional, primera asamblea constituyente, más allá del nombre, está con reglas de paridad. Sé que en Bolivia se acercaron bastante, pero creo que acá nos vamos a acercar aún más. Eh, Sí, sí, hubo un acercamiento, esperemos que igual puedan llegar a esa parte que es bastante importante. Ahora, y, Beatriz, y tengo un par de... Ah, dale, dale, si quieres agregar algo más. sí, yo tengo dos cosas, que la convención, digamos, lo que mencionábamos antes de partir, que la ciudadanía chilena hace 2 días se expresó de que quiere una nueva constitución mayoritariamente, por un margen muy amplio, eh, y digamos, eso le pone un mandato, una obligación de que su trabajo sea exitoso y de que efectivamente promuevan un texto que pueda ser aprobado por la ciudadanía en el plebiscito de salida, que va a ser con participación obligatoria. Digamos, sería un resultado bastante negativo, digamos, que una vez que la ciudadanía ya se expresó a favor de una constitución y en rechazo de la anterior, que no se aprobara una constitución, un nuevo texto en el plebiscito de salida. Eso sería un escenario de mucha más incertidumbre, quizá de mucho más conflicto, no sabemos, pero podemos sospechar. Y en ese sentido es una obligación fuerte que va a tener la convención.
Sí, creo que ese es uno de los mayores riesgos, ¿no? A ver, solo para contextualizar, igual en términos de la Constitución es la arquitectura de un Estado. Es la que, digamos, en una primera parte se establecen los derechos y en la segunda parte define los poderes, cuántos poderes tienen, evidentemente harán unos cambios y, digamos, algunos problemas que se menciona bastante es, evidentemente, el problema de la legitimidad. No es una constitución legítima, la de 1980. Hay mucho poder, como lo mencionaba Gabriel, hay mucho poder presidencialista. Yo no sé si habría un cambio en ese sentido. Y también, bueno, las Fuerzas Armadas tienen un espacio importante en la Constitución y bueno, vamos a ver cuáles son esos cambios. Pero a ver, Beatriz, ¿qué opinas sobre estos cambios en la Constitución? Habíamos tocado que hay un serio problema, digamos, en el modelo económico de Chile y también, digamos, los más grandes críticos de este cambio mencionaban que eh, como la Constitución es una arquitectura, digamos, es una carta que es un poco grande, realmente no determina un modelo económico, ¿no? Pero ¿cuáles crees tú que sean los cambios verdaderos que se puedan tener con esta nueva Constitución? Ya. Bueno, entiendo muy en general que hay cierto debate con cuánto del Estado subsidiario está determinado por la Constitución y cuánto está determinado por todo el aparataje estatal más allá de la Constitución. Y yo no puedo aclarar para qué lado es más cierta la verdad, porque en realidad creo que hay que ser abogada o muy especialista en el tema de verdad, porque hay las dos visiones. Entonces, pero sí hay cosas que son muy evidentes, que esta Constitución no permite transformar hartas cosas, como decía Gabriel. Entonces, aunque hubieran grandes acuerdos y hay hartas experiencias que también Gabriel explicaba de ejemplos, donde hubieron acuerdos por transformar cuestiones y finalmente terminaron no aprobándose porque la Constitución lo impedía. Entonces, más allá de si es que el cambio constitucional en sí mismo nos va a permitir alcanzar un nuevo estado de desarrollo, al menos nos permite tener una institución que permite hacer esos cambios en la medida que son necesarios y en la medida que se pueden acordar políticamente también, porque como otra cuestión importante que quizá hay que tener en cuenta es que lo que yo opine que son los problemas de Chile probablemente no es lo mismo que opine a otra persona, y si es que estamos de acuerdo con el camino institucional, entonces tienen que generarse mayorías para que esas cuestiones se hagan. Entonces, hoy día ni siquiera con mayoría, y ese sería el problema, se pueden generar estas transformaciones. Entonces, como yo decía en mi diagnóstico de la economía chilena muy en general, el modelo de crecimiento económico chileno basado en la creación de nichos de mercado con los derechos sociales. Una cosa que no dije antes también es el crédito de las grandes, o sea, el acceso a crédito, el endeudamiento de las grandes mayorías para el consumo. Y también, por ejemplo, la apertura comercial, son cuestiones que, en mi opinión, ya no dan para más y además han llevado a un crecimiento económico desigual. Entonces, yo estoy en contra de eso por esas dos cosas. O sea, de partida, si nos preocupa el crecimiento económico, eso no nos va a llevar a más crecimiento económico. Y en segundo lugar, yo creo en la igualdad como una virtud en sí misma. Entonces, ahí hay muchas personas que no van a creer con eso. Quizás por la primera parte sí los puedo convencer de que una cuestión correcta para Chile sería avanzar en instituciones más inclusivas. Entonces, en ese sentido, la Constitución puede permitirnos hacer reformas que ahora no se permite hacer, pero también se puede avanzar al mismo tiempo. O sea, a lo que tú preguntabas y decías que es mucha incertidumbre este proceso largo, en realidad yo no creo que genere tanta incertidumbre, porque así como visto en el sentido de en la especulación del riesgo país, etcétera, se ha dicho harto, pero yo creo que las visiones más predominantes son que que seguía todo como estaba, o sea, en el escenario en que, por ejemplo, ganaba el rechazo, eso también aumentaba el riesgo país de manera importante, porque las protestas iban a continuar. Entonces, de alguna manera, este intento de aplacar la protesta social, de encompasarla institucionalmente que hace la clase política, que más encima trae buenos resultados porque tiene una alta aprobación. O sea, yo no diría que el apruebo, por ejemplo, ahora constituye un patrimonio del pueblo movilizado o de las grandes transformaciones, sino que solamente constituye un patrimonio de quienes optan por generar estas transformaciones o encompasar este conflicto de manera institucional. O sea, mucha de la derecha puede hacerlo, mucha de la izquierda institucional que no está de acuerdo con las transformaciones también puede hacerlo, y el pueblo también puede estar muy de acuerdo con eso. Entonces, sobre lo que decía ya antes. Entonces, ya llegando a de qué nos puede servir la Constitución, en mi mirada muy de mi perspectiva personal, yo creo que nos puede abrir cerrojos que permitan nuevas transformaciones. Lo que sí o sí nos permite es como que uno puede hacer un análisis más o menos de que en general seguimos la transición. Esto sería como ya transitamos hacia la nueva democracia que quiere el país, se acaba este proceso de que tanto nos estaba indicando la dictadura, y ojalá también se avance, y eso ya es una cuestión personal,
hacia un Chile post-neoliberal, que el neoliberalismo en Chile no lo define solamente la Constitución, de hecho, un Estado subsidiario también puede ser consecuente, por ejemplo, con un Estado garante de todos los derechos que no entrega bien el mercado, porque supuestamente la idea neoliberal es que existe Estado cuando hay falla de mercado, y en Chile hay mucha falla de mercado donde no existe el Estado ni siquiera. Entonces es extremo neoliberal, o quizá un neoliberalismo laissez-faire exagerado que no necesariamente responda al Estado subsidiario. Entonces, ya tratando de agarrar todos los puntitos, cambiar la Constitución nos permite cuestiones nuevas porque genera como una transición así, social que puede significar muchas cosas. También nos permite a las mujeres participar en un espacio político donde no lo hacemos actualmente, o sea, puede generar transformación en nuestro hogar, en nuestras vidas, al día a día. El hecho de que haya mujeres en un espacio de poder también nos permite acabar con el legado de la dictadura, y quizás nos permite también avanzar en un nuevo estado de desarrollo si es que permite que grandes transformaciones que son necesarias se hagan. O sea, por ejemplo, que el agua se desprivatice, muchas cuestiones que al final vayan quitando un poquito de poder de la élite, que también ese gran poder de la élite, como yo decía, en sí mismo es un problema porque yo valoro la desigualdad, pero también ha sido un problema en el sentido de que una élite que es rentista, que ha acumulado no solamente por innovación, o sea, principalmente no por innovación o aportar al crecimiento, a la productividad, sino por saquear recursos naturales y también a los mismos trabajadores pagarles bajos salarios, etc. Entonces, eso se puede ir cambiando y eso sería en sí mismo también positivo. Ahora, ¿tú crees que empiecen a haber nuevas, digamos, a ver, como decías, quita los candados que se tenían antes, ¿no? Lo que hablábamos de los cueros tan altos, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que con este proceso se dé un nuevo espacio a mayor igualdad, den, digamos, mayor igualdad? ¿Y qué pasa igual con los créditos? Que es algo que mencionabas, que se quedó un poquito al aire, que yo creo que es un tema bastante interesante. ¿Qué pasa con los créditos? No creo que solo sean de consumo, me imagino que hay en educación, me imagino que hay en salud, y bueno, el tema de las AFPs, ¿no? ¿Tú crees que empiece a haber un camino para esos cambios sustanciales? ¿Cuál es tu opinión? Sí, ahí hay mucho, pero quizás si Sí, alguien pudiera dar una mirada más sociológica de este tema, es algo que va muy por ahí, porque es también esta instalación del modelo económico, el jaguar de Latinoamérica, etcétera, que también se instala en nuestras conciencias como chilenos, y también, o sea, uno podría decir que los chilenos son sujetos más neoliberales que otros sujetos de Latinoamérica. O sea, su felicidad puede depender del consumo. Por ejemplo, hay endeudamiento por educación, pero también hay mucho endeudamiento por acceder a bienes de consumo, zapatillas de marcas interesantes, televisión, etc. Entonces, yo creo que de todas maneras este proceso social en que va a incidir en cómo nos desarrollamos como ciudadanos, porque nosotros tenemos una ciudadanía súper alejada de la política, súper alejada de los procesos sociales, súper desinteresada de la política. Estas cuestiones pueden cambiar eso. No sabemos si va a ser a largo plazo, pero uno pensaría que quizás sí, si es que sobre todo significan en transformaciones más inclusivas, o sea, si la gente ve que esto cambia su realidad del día a día. Entonces eso podría incidir en que un poco cambia la lógica de las y los ciudadanos chilenos, o sea, si es que eso puede afectar el endeudamiento. Y por la parte que decías tú, de que gran parte de, por ejemplo, el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, universitaria sobre todo, depende del crédito, también eso disminuiría el crédito si es que logramos mayores derechos sociales. Y quería también agregar una cosa que en verdad, como quiero enfatizar el hecho de que el proceso está súper abierto. O sea, lo que ganó con mayoría, que yo encuentro positivo, es la opción de encompasar esto institucionalmente, de generar transformaciones desde el Estado, etc. Pero eso no significa que hayan ganado las transformaciones. O sea, esto podría significar en un consenso político muy parecido al que tenemos hoy día, y claro, eso igual nos trae cosas buenas porque cambia Chile, generamos un nuevo Estado, bla, 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 pero el hecho de que finalmente se logren transformaciones interesantes que tienen que ver con las otras demandas que habían el año pasado, porque una demanda era la nueva constitución y estaba en la calle, uno la veía y en los cabildos ciudadanos, pero también hay cuestiones como mejoramiento del sistema de pensiones, el acceso a la salud, educación, etcétera, que ojalá se transformen. O sea, ojalá esas partes también estén incluidas en estas transformaciones, y para eso va a tener que también, o sea, no basta con que, por ejemplo, vayamos las mujeres a la convención, no basta con que hayan escaños reservados para las personas indígenas, y no basta con que, por ejemplo, accedan independientes, sino que tienen que haber programas, tiene que haber una construcción de programas, y ojalá no solamente entre los independientes, porque los independientes muchos no disputan,
Ojalá que toda la izquierda o todos los partidos políticos que están por las transformaciones se sumen a este proceso y convoquen a estos independientes y se generen esta estrategia, porque al final mi experiencia personal me dice que las personas independientes por sí mismas pueden ser muy buenas personas que proponen cuestiones, pero ¿cuánto de estrategia van a tener en esa convención constitucional? Que va a funcionar como en la lógica de los partidos políticos, o sea, tiene que tener estrategia, repliegue de negociación, todas esas cuestiones. Es probable que yo, por ser mujer, por ejemplo, no lo lograría. O sea, una persona independiente por ahí, no tenemos garantizado que gane mucho. Entonces yo creo que va a ser interesante el proceso que siga, porque como tú también decías, el proceso de movilizaciones chilenas no se cerró con el acuerdo, no se ha cerrado todavía, o sea, hubo una pausa por la pandemia, pero en realidad ahora que se ha descomprimido, ha vuelto a haber manifestaciones, entonces tiene que mantenerse de cierta manera eso para que sigan estando estas presiones sobre la clase política, que también quieren lograr esas transformaciones. O sea, yo no diría que son malvados, sino que no han estado en las condiciones políticas. O sea, como también decía Gabriel, hay cerrojos institucionales, pero también hay una élite súper importante que influye en la política. Por ejemplo, un ejemplo súper evidente es la intento de reforma tributaria de Bachelet, que al final se reduce súper harto en el nivel de progresividad que puede lograr, porque hay amenazas de empresarios que dicen, yo no voy a, esa típica versión, yo me voy del país si es que se hace esto. Entonces, ese gran poder, en la medida que se va sacando de a poquito, después permite nuevas instituciones que también pueden avanzar más de a poquito hacia, como yo les decía, algo más inclusivo. Entonces, yo siento cierta esperanza, pero creo que también hay mucho todavía por hacer, y está el escenario abierto. Perfecto, muchas gracias, Beatriz. Ahora entremos en las últimas preguntas, ya casi vamos a estar 1 hora. Gabriel, ¿cuáles crees que vayan a ser los cambios en la Constitución? Habías mencionado que hay un sistema muy presidencialista, se van a incluir derechos indígenas, va a haber una reducción de poderes, va a haber una reducción de las Fuerzas Armadas, se van a quitar estos candados que han estado tanto tiempo. ¿Cuáles crees que sean los cambios en la Constitución? Bueno, es una pregunta un poco abierta. Como digo, el primer paso para saber, digamos, cómo se va a decantar eso va a ser la elección de convencionales en abril. Pero eh, como decías tú, se puede estimar, creo yo, de que muchos de estos candados, estos cerrojos, de estos enclaves autoritarios, un término que se usa en la ciencia política, se van a eliminar, pero digamos, porque no van a tener los 2/3. O sea, eso es un factor muy importante. 2/3 antes era un factor de inmovilismo, ahora 2/3 es un factor de protección para muchos grupos eh, que no quieren, por ejemplo, que la Constitución no deje espacio para, por ejemplo, algo que la Constitución tiene actualmente, que dice que Chile protege el derecho a la vida del que está por nacer. Y esto se entiende generalmente como para decir que la Constitución es incompatible con el aborto. Entonces, eso es muy difícil que tenga 2/3 en la nueva Constitución. Eh, eh, Como también mencionabas tú que el sistema de régimen político es algo que se va a discutir mucho. Yo diría, bueno, como cientista político, naturalmente voy a decir que es lo más importante. Eh, Hay una especie de semiconsenso un poco informal, ¿no? Digamos, como más o menos que se discute en las páginas de los diarios o en las declaraciones de actores políticos, de que hay mucho descontento con el libre presidencialismo y se quiere avanzar un poco un semipresidencialismo. No se menciona mucho un parlamentarismo directamente, que es por lo que yo estaría a favor, pero sí se menciona menos hablar como sistema semipresidencial, se menciona mucho el sistema francés como ejemplo. Eh, También quiero agarrarme un punto que habías hecho un poco antes, que dices que la Constitución, digamos, es solo no sé, no te estoy parafraseando, pero digamos que no necesariamente divide el poder político y no necesariamente de ellas se derivan como la provisión o la mejora inmediata de condiciones materiales. Eh, pero sí, yo creo que, como te decía, como la Constitución actual tiene tantas como se habla de las trampas constitucionales, la Constitución actual es más que una Constitución de dictadura, incluso es como una Constitución de guerra fría, es como una Constitución hecha desde la desconfianza, desde la sospecha. Eh, y digamos, y va a ser un camino largo, pero
si se eliminan algunos de estos cerrojos, si se realizan cambios sustanciales al sistema de régimen político, digamos, si se acuerda un texto que por mínimo que sea, probablemente va a ser más mínimo, porque la constitución actual igual es un poco larga, si se acuerda un texto más mínimo, eh, digamos, se estima, o yo creo al menos, de que va a dejar mucho más espacio a la política del día a día. Y de la política del día a día va, por ejemplo, a poder negociar y discutir políticas públicas con más libertad, eh, sin vetos supramayoritarios ni quórums excesivos, y en el fondo que eso nos permita, al menos ojalá, digamos, permita que se pueda responder a algunas demandas ciudadanas con más eficiencia. Es algo abierto en todo caso, como que nada nos asegura que eso vaya a ser así, pero más allá de algunos incentivos que yo creo que están bien puestos, pero eh, creemos que puede, yo al menos creo que sí puede dejar espacio para eso. Ahora sí, puede ser un camino largo, y yo no me refiero solo a la creación de la Constitución, sino que, digamos, una vez que se hagan estos cambios, la Constitución sea vigente, aún así puede que tome un tiempo para que estos cambios políticos se reflejen en cambios en políticas públicas, y eso yo diría que es un riesgo, y por eso también es importante, como decía antes, que se avance en paralelo en muchas de las otras cosas que también la ciudadanía se ha expresado muy fuerte y que quieren cambios no solo en la Constitución, sino que en muchos aspectos de su vida, en muchos aspectos de las leyes en Chile y de la provisión de derechos básicos y así muchos aspectos en general, justicia territorial, eh, justicia ambiental, un montón de cosas que podría nombrar. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos. Ahora vamos a cerrar este tema. Para todos los que nos han estado acompañando, les agradecemos todos. El apruebo gana con el 78%. Es un número muy grande, es un número muy grande. Hemos hablado hoy día de las causas, del complejo aspecto económico, del complejo aspecto político, de las movilizaciones de estas últimas 2 décadas, de la participación juvenil. Hemos hablado de los problemas que tenía la Constitución, los altos quórums, los candados que se habían dejado, y hemos hablado un poco de lo que podría pasar en estos últimos meses. Tendremos que esperar hasta abril para saber, bueno, quiénes van a ser las personas elegidas, y nuevamente, si no estoy mal, es en junio de subsiguiente año, no sé, ya me dirán, cuando, bueno, creo que todavía no hay una fecha establecida, que es el plebiscito de salida, para saber si se aprueba o no la nueva Constitución de Chile. Ahora les quiero pedir sus conclusiones. ¿Qué les dicen estos datos? ¿Cuáles son las conclusiones de este plebiscito y qué es lo que puede venir? Beatriz, ya. contigo. Dale. Bueno, muy en general también falta analizar más los datos, pero había una tendencia súper clara en particular de, bueno, quizás también contar un poco qué se estaba viviendo antes del plebiscito en Chile. Por ejemplo, los canales los canales de televisión, cuando yo le hablaba de la concentración del poder económico, eso se ve en todos los aspectos. O sea, hay como 7 grupos económicos que son dueños de gran parte de las cosas en Chile, y en parte de esas cosas son los medios de comunicación. Entonces hay una relación súper importante entre el poder económico, político, social, y eso también se ejecuta a través de los medios de comunicación. Y en los medios de comunicación se veía como que el rechazo y el apruebo fueran dos cuestiones más o menos balanceadas en la sociedad chilena, y generaran gran polarización. Las familias peleaban por esto, gente se salía de sus grupos de WhatsApp, se hablaba así, en términos muy coloquiales, pero representando una situación que al parecer parecía muy polarizada. Entonces, los resultados de la votación revelan que esa situación polarizada pasaba en muy pocas partes de Chile. Creo que son como 5 comunas las que ganaban el rechazo, y en particular son 3 que son parte de la clase alta de Santiago, que son 3 comunas muy asociadas a los poderosos. Entonces pasa de que ese debate, o eso que se representaba en los medios como un gran debate, una polarización, era tal solamente en la élite, que estaba bien alejada de lo que estaba pasando en realidad en la mayor parte de Chile, que se revela que no hay mucha polarización cuando uno habla de un 80% a favor de una opción, pues, parece haber una minoría y una mayoría que quiere una cosa. Entonces, también otros lugares donde se ve una tendencia, yo creo que les alcancé a contar algo de una cosa que pasa en Chile, que son las zonas de sacrificio, que son
territorios, zonas sociales, o sea, definidos por comunidades que se ven muy afectadas por el hecho de que se ha producido un nicho de actividad extractiva muy potente en ese espacio. Hay hartos en Chile, nos demoraríamos harto de entrar, pero pasa que en esas poblaciones, en esas comunidades, el apruebo ganó por mucho también. Entonces, yo creo que esos dos datos, si bien no son ya lo final que uno puede concluir, sí nos muestran un poco de que gran parte de la esperanza, o una parte de la esperanza de estas transformaciones, sí se está poniendo aquí en el apruebo. O sea, las transformaciones que necesita Chile, hay cierta confianza en que se pueden hacer a través de esta nueva constitución. Entonces, eso también permite, como decía Gabriel, que depositemos más esperanza en estas transformaciones, o sea, que pueda pasar algo bueno en esta nueva constitución, que no sea lo mismo de siempre, porque habían temores con que eso pasara. Se ve como una oportunidad para mejorar las condiciones de vida materiales de las mayorías, si bien solamente ahora vemos que es un proceso abierto, pareciera que hay gente que confía en eso. Y también yo creo que una cosa que a mí me parece muy importante es que Chile tiene una historia de movilizaciones que generan poco impacto en la política. O sea, por ejemplo, en las movilizaciones del 2011 se habla de gratuidad en la educación superior y se logra una gratuidad media. Se habla de calidad, no se logra calidad, o sea, el aseguramiento de la calidad es mínimo. Y así, no es que los movimientos sociales incidan importantemente. Entonces, el hecho de que esto quizás genere un cambio grande, también da de cierta manera al pueblo una señal de sí importa si es que se manifiestan, y sí importa si es que no vamos a seguir haciendo política sin ustedes, no vamos a seguir como esta ruta de Chile que excluye a la grandes mayoría. Y eso creo que también puede ser una señal de esperanza, en el sentido de que Chile despertó, pero que no se duerma de nuevo, porque se hablaba de Chile despertó, Chile despertó. Otros líderes, por ejemplo, Cristina Kirchner, me acuerdo que en algún momento dijo como que lo impresionante no era que Chile despertó, sino que hubiera estado dormido, porque la injusticia, el abuso era mucho, y cómo podía ser que viviéramos un pueblo tan dormido, o que participaba tan poco de la política. Ojalá que se mantenga despierto, en el sentido de que recuperemos la confianza en que se pueden hacer transformaciones, y creo que con eso me quedo. Y lo último es que también, hablando yo como persona en particular, a mí también me emociona harto la posibilidad de que va a ser una asamblea paritaria. Como decía antes, yo creo que no solamente impacta que el texto constitucional, por ejemplo, quizás no tenga el derecho a la vida como para prohibirnos para toda la vida de poder abortar en Chile, para siempre, pero más allá de eso también yo creo que impacta en la vida en general en Chile, que como muchos países de Latinoamérica, hay muchas desigualdades y hay mucha brecha, y las mujeres no acceden a posiciones de poder, y eso va a impactar en todas las mujeres que están en todos los lugares. O sea, yo creo que va a impactar en los hogares, va a impactar en las mujeres que actualmente están en espacios de poder, donde no van a ser las únicas. Entonces yo creo que el impacto social que va a tener eso también va a ser importante, y ojalá también se haga los escaños a los pueblos indígenas. Eso. Gracias. Chile despertó y no debe volverse a dormir. Una frase con la que me quedo. Gracias, Beatriz. Gabriel, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Qué te dicen estos resultados del plebiscito del domingo? Bueno, como ya he dicho antes, creo que son unos resultados que son muy contundentes y que entregan, como yo decía, un mandato, una obligación principalmente a los actores políticos, pero también en el fondo a todos los chilenos y chilenas, de que eso tiene que salir bien. Digamos, es el proceso histórico, político más importante que hemos vivido desde el plebiscito del 88, que vamos a vivir probablemente en los próximos 40, 50 años, que va a determinar los próximos 40, 50 años, y que, digamos, es nuestra oportunidad para revitalizar, digamos, para que se pueda tener confianza, y para que se pueda, en el fondo, cambiar muchas de estas injusticias que la gente percibe en su día a día. Pero creo que había, como decía Beatriz, claro, como se presentaba un poco como que esto ya está muy polarizado, como que esto iba a estar muy dividido, que no estábamos volviendo, porque el gran clivaje, no sé si clivaje es como las divisiones, que es el término que se usa en ciencia política, como las divisiones que determinan como un sistema político, una sociedad. Era el plebiscito del 88, era el sí y el no a Pinochet, eso como determinó el sistema político de Chile en los últimos 30 años. Se pensaba, y quizás este plebiscito de ahora iba a ser como un nuevo clivaje, digamos, una revisión de ese clivaje anterior,
de hecho al principio esto también iba a ser sí y no, después se cambió a prueba de rechazo, pero que iba a ser como una especie de nuevo clivaje, un punto de división. Los resultados de anteayer, como decía Beatriz, como que eliminan un poco eso, o sea, el apoyo fue mayoritario. La gran parte de la población en Chile está a favor de estos cambios, está a favor del cambio constitucional, está a favor de otros cambios en las políticas públicas, en cambios sociales en Chile. Eh, y ahora es responsabilidad de que esto salga bien eh, y de que en el fondo esto, digamos, no se vuelva como, eh, por ejemplo, no se vuelva, yo veo, por ejemplo, con preocupación de que se está perdiendo un poco el interés de los partidos políticos, porque también tenemos elecciones presidenciales el próximo año. Entonces, de a poco pareciera que las elecciones presidenciales están como opacando un poco la convención. Y la verdad es que, por ejemplo, el sistema presidencial podría terminarse después del próximo periodo presidencial. Podría la Constitución establecer un sistema transitorio y que después de que termine ese periodo presidencial se avance un sistema parlamentario, un sistema presidencial, qué sé yo, pero ahí es donde tenemos que poner el ojo en el fondo, ahí es donde van a estar lo- donde están las discusiones que en el fondo que van a terminar los próximos 30, 40, 50 años en Chile. Eh, y como yo digo, eh, se ha puesto, eh, se ha puesto un mandato, y hay mucha esperanza también de la gente en que, digamos, como que esto sea algo que pueda cambiar muchas de las cosas que se perciben como que están mal en Chile. En el fondo es muy importante que se salga bien y que tengamos un texto que también, que ya no nos divida como nos divide esta constitución al final de plebiscito salida, que por cierto se va a realizar efectivamente más o menos entre abril y junio, julio, agosto. Hay como un rango, depende de la convención. Pero que se va a someter a ratificación en 2022. Entonces, eso. Súper. Tenemos Muchas gracias. tenemos una tarea importante por ¿Mm? delante. Hay una tarea importante por delante, sí. Y también Chile le dijo sí al cambio. Esperemos que se vengan buenas cosas. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Beatriz. Gracias a todas las personas que nos han sintonizado. Esta fue una nueva transmisión de Cronistas Latinoamericanos. Gracias. Chao, gracias. Gracias, un gusto.